Amén. Que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga. Amén. ¿Cuánto no hemos gozado, querido hermano, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos, querido hermano, hemos estado allí, querido hermano, meditando que nuestro Dios está en este lugar? Porque ¿cuántos creemos que la palabra de Dios es fiel y verdadera? Que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga. Y sabe, querido hermano, lo que medito en nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Dios, querido hermano, en su palabra dice que cuando un pueblo alaba a Dios, suceden cosas. ¿Y cuánto lo creemos, querido hermano? Y sabe, querido hermano, lo que meditaba que cuando nosotros venimos, querido hermano, a este lugar y alabamos a Dios, ¿usted cree que Dios se debe hacer manifiesto? ¿Y por qué, querido hermano? Porque se debe hacer manifiesto que adoramos al Dios verdadero. Porque ¿cuánto decimos que hemos conocido al Dios verdadero? ¿Cuánto hemos creído, querido hermano, que hemos conocido al único y sabio Dios? Y si lo hemos conocido, tiene que hacerse manifiesto y visible, querido hermano, en el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, querido hermano, allí me hito y decía: Señor, yo sé que te adoramos, yo sé que tú vives y reinas, pero muestre su gloria. Hágase manifiesto en la vida, porque usted dijo que ella no iba a habitar más en estas cuatro paredes, sino que iba a habitar en los corazones. Y cuando nuestro Dios habita en los corazones, querido hermano, ¿cuántas veces quizá ha quebrantado los corazones? Como decía nuestro hermano, Dios habita en el corazón del hombre para poder cambiar la vida. Para poder, querido hermano, que nosotros podamos entender que sí hay un Dios. Si hay un Dios, querido hermano, que nos hace saber y nos hace, querido hermano, meditar cosas maravillosas que en el mundo no podíamos ver. Porque allí meditaban, ¿no es cierto?, en la palabra, la participación de nuestros hermanos, querido hermano, y antes de empezar un poquito la palabra, allí me decían, no, pero me decía, ¿y tú tenés hijos, tenés familia? Sí. ¿A qué edad te casaste? A los 19. Ah, ¿cómo se te ocurre? No he aprovechado nada. Te amarraste al tiro. Pero ¿sabe qué, querido hermano? Yo puedo decirle que al contrario, fue una bendición para nuestra vida. Porque nuestro Dios, querido hermano, me ha dado la oportunidad de muy joven poder mostrarme el camino del hombre, querido hermano. El camino, querido hermano, como decía nuestro hermano, del matrimonio, el camino, querido hermano, de la vida. Porque Dios nos hace entender de qué se trata la vida, de poder compartir, querido hermano, con nuestros seres queridos. Usted meditaba cómo era Pablo, cómo era Pedro, cómo amaban los hermanos. A un Pablo, querido hermano, decía en su palabra que él prefería, querido hermano, ser un abortivo, pero con tal de que sus hermanos en la sangre pudiesen ser salvos. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Entonces, querido hermano, allí medito y digo, Señor, tú eres real. Y quizás, querido hermano, muchas veces en nuestra vida nos cuesta decir, ¿sabe qué? Dios se tiene que mover como se mueve en mi vida. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo Dios tiene que moverse, porque lo hemos visto a través de estos grandes hombres de Dios. Y vamos ahí a estar meditando, querido hermano, en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que pueda estar clamando. Que nuestro Dios nos bendiga. Amén. En el libro de Filipenses, capítulo 1, del versículo 12 en adelante. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Ya, querido hermano, mi Biblia ya está un poco viejita, ya he tenido harta batalla, así que Dios me ayude, ¿no es cierto?, para poder tener una nueva espada. Nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Filipenses 1, versículo 12. Si la hemos encontrado, nos vamos a colocar en pie para dar lectura en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice: quiero que sepáis, hermanos,
que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todo lo demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Hermano Gustavo, pasa a este lugar para que esté clamando delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Padre celestial de los cielos, mi Señor Jesucristo. En esta hora, Padre mío de los cielos, se ha abierto su palabra, mi Señor Jesucristo. Padre mío, pidiéndole, mi Señor Jesucristo de los cielos, junto a todos nuestros hermanos, Padre mío bendito, por favor, mi Rey de los cielos, abre nuestro corazón, mi Señor Jesucristo, para poder recibir tu palabra, mi Señor Jesucristo. Porque, Padre mío, sin tu palabra no somos nada, mi Señor Jesucristo de los cielos. Ayúdenos, Padre mío de los cielos, a poder recibir esa palabra preciosa, mi Señor Jesucristo, que muchas veces la tenemos en nuestro labio, Padre mío de los cielos, pero que debemos tenerla implantada en todo nuestro ser, mi Señor Jesucristo, para que sea ella la que nos haga caminar en esta vida, mi Señor. Y cada día, mi Señor Jesucristo, podamos, Padre mío de los cielos, agradarte, mi Señor, en todo momento de nuestra vida, mi Señor Jesucristo de los cielos. Por eso te pedimos, mi Señor Jesucristo, junto a todos nuestros hermanos, Padre mío de los cielos, abre nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibir aquel tesoro, Padre mío de los cielos, que desciende, Padre mío de lo alto, mi Señor Jesucristo, aquel tesoro que atesoremos en nuestro corazón, Padre mío. Le pedimos, mi Señor Jesucristo, una bendición en su santo nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Que nuestro Dios bendiga a nuestro hermano Gustavo. Y que Dios bendiga, querido hermano, a cada hermano que está presente en este lugar. Vamos a volver a leer. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Miren qué maravilloso, querido hermano. Y allí, querido hermano, como les hablaba muchas veces, ¿no es cierto?, cómo poder decir, sabe que hay que adorar a Dios de esta manera, como ese hombre. Pero la palabra de nuestro Señor Jesucristo, querido hermano, nos enseña a través de la palabra de Dios. ¿Por qué, querido hermano? Porque muchas veces cuando hemos mirado al hombre, quizás el hombre es imperfecto. El hombre comete errores y muchas veces cuando colocamos nuestra vista en los hombres, desmayamos. Porque pensamos que el hombre nunca va a fallar, pero el hombre, querido hermano, cuando Dios venga será perfecto. Pero eso no quiere decir que no nos cansemos de buscar hacer el bien. Pero lo que le quiero decir es que nuestra vista, nuestros ojos siempre tienen que estar delante de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que paga, querido hermano, cada uno de nuestros esfuerzos y el que ve lo más íntimo de nuestra vida. Y dice, querido hermano, allí el apóstol, imagínense, querido hermano, la vida de aquel hombre. Yo creo que todos los que han conocido a este Dios también han conocido la vida de este varón. Y dice que todas las cosas que le habían pasado a través de su vida en la predicación habían redundado mucho más bien para el progreso del Evangelio. Amén. Y allí, querido hermano, es donde nuestro Dios nos empieza a mostrar el propósito que Dios tiene. Porque para muchos, querido hermano, quizás dicen, mira, pero el Dios que adoraba a Pablo era un Dios tan grande. Pero ¿por qué fue prisionero? ¿Por qué pasó hambre? ¿Por qué muchas veces le faltó vestido? Pero vemos que todo tenía, querido hermano, un propósito. ¿Y por qué, querido hermano? Porque aquel gran apóstol lo adoraba en la abundancia, en la escasez. Y sabe que él meditaba en todas aquellas cosas y él decía y miraba que este mundo es pasajero.
que todas las cosas que están en este mundo, querido hermano, tienen un tiempo. Pero lo que él tenía dentro, eso es lo que él sabía, que era eterno y que nunca se va a acabar. Que era el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todo lo demás. Porque imagínese, querido hermano, que cuando tomaron prisionero allí al apóstol Pablo, querido hermano, venía de una prisión y no podían, querido hermano, quizás castigarle, meterle prisionero, así que lo mandaban a otro lado. Y después llegaba allá y no tenían qué decir en su contra porque hacía el bien, querido hermano. Pero por predicar la palabra de Dios muchas veces vendían aquella lucha, porque el enemigo igual trabaja, querido hermano, pero ¿sabe qué es lo grande este Dios? Que meditaba, querido hermano, que Dios deja que el enemigo trabaje, pero muchas veces, querido hermano, lo hace para que también él pueda mostrar su gloria. Porque muchas veces, quizás, querido hermano, imagínese, José fue en el hoyo y todas esas cosas. Quizás el enemigo dice, mira, lo estoy venciendo. Mira, aquel que tú prometiste, mira dónde lo tengo. Pero quizás Dios, ¿te cree que conocía aquellas cosas? Entonces, ¿dónde está nuestra confianza, querido hermano? ¿Estará nuestra confianza en Dios? En que sabiendo, querido hermano, que nuestro Dios es el más poderoso de todo el mundo, de todo el universo, que nuestro Dios, querido hermano, formó al enemigo. Porque el enemigo no es como nuestro Dios, sino que nuestro Dios lo formó. Y nuestro Dios, querido hermano, tiene algo destinado para él, pero también tiene algo destinado para la vida de los que le sirven y que los que le adoran, querido hermano. Que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga. Y dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Aleluya, querido hermano. Y aquello, querido hermano, ¿sabe qué? Meditaba en mi vida, querido hermano, y ¿sabe lo que pensaba? En el Evangelio que llevamos en el día de hoy. ¿Por qué, querido hermano? Porque sabe que nosotros no decimos, ¿no es cierto? No, nosotros, ¿usted qué son? No, nosotros no somos evangélicos, somos cristianos, porque seguimos el evangelio de Jesucristo. Pero ¿sabe qué, querido hermano? Es una realidad. Pero ¿sabe qué, querido hermano? Muchas veces no lo hemos vivido como tenemos que vivirlo. ¿Y por qué, querido hermano? Porque predicamos al Dios que predicaba Pablo. Pero muchas veces vemos que eran diferentes la vida. Porque decía, imagínense que la mayoría de los hermanos cobraban ánimo, pero cuando a él lo levantaban, dice que cobraban ánimo en las prisiones, querido hermano. Cuando aquel hombre, querido hermano, iba predicando y venían los hombres y lo tomaban prisionero, ¿qué hacían los demás? Cobraban ánimo. Y para predicar la palabra, querido hermano, sin temor. En el día de hoy, imagínense, querido hermano, que van a predicar los hermanos y toman a algunos presos. ¿Iría de nuevo al mismo lugar a mañana a predicar? Iría con ánimo, mire, el hermano lo llevaron preso, mañana sí que yo también voy a ir. Porque yo sé que conozco un Dios que si me colocan preso es porque Dios lo permitió, y si Dios lo permitió, Dios también puede sacarme de aquel lugar. Y aquello, querido hermano, es lo que vivían aquellos varones, aquello es la confianza que tenían. Entonces muchas veces decimos, no, nosotros predicamos el evangelio, somos cristianos. Pero nosotros, querido hermano, tenemos que meditar cómo era la vida de aquellos que decían servir a Dios. Cómo era la vida de aquellos que predicaban la palabra de Jesucristo. Cómo eran las mujeres, querido hermano, cuando entregaban su corazón a este Dios maravilloso. Que nuestro Dios nos bendiga. ¿Le está gustando la palabra de Dios, querido hermano? Y dice, y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Y qué pues?
que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Miren qué maravilloso, querido hermano. Y sabe que aquello, imagínense, esa es la mente de un verdadero cristiano. Quizás muchas veces nosotros nos preocupamos, mira cómo está predicando él, mira cómo está predicando el otro, debería predicar de esta manera. Pero el apóstol Pablo veía aquellas cosas, pero decía, pero ¿sabes qué? No obstante, de todas maneras es predicado Cristo. Y quizá hay unos que lo hacen por envidia, pero me gozo porque hay unos que lo hacen por amor. Hay unos que lo hacen de buena voluntad. Por eso, querido hermano, nosotros no tenemos que entristecernos o mirar, querido hermano, por los que quizás lo hacen por envidia, por ganancia deshonesta. Nosotros tenemos que cobrar ánimo por los que lo hacen por amor, por los que lo hacen de buena voluntad, de corazón, querido hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos entristecemos y sabe que el hombre, querido hermano, es más fácil copiar lo malo que lo bueno. Que nuestro Dios nos bendiga. ¿Por qué? Porque decimos, no, ¿por qué no vino? No, porque los demás no vienen. Pero imagínese, querido hermano, tomáramos ejemplo de aquel hombre que ora, de aquel hombre que se esfuerza, de aquel hombre, querido hermano, que tiene buenas cualidades. ¿Cuántos, querido hermano, quizás queremos copiar aquellas cosas? Que nuestro Dios nos bendiga, querido hermano, para que podamos siempre, querido hermano, hacer las buenas cosas. Para que siempre nosotros podamos mirar las buenas actitudes y no miremos, querido hermano, lo pequeño. Miremos lo grande, miremos dónde está Dios, cómo Dios está trabajando. Imagínense, y este era el apóstol, decía, aunque aún muchos predican para añadir más aflicción a mi vida, cuando predicaba la palabra de Dios. Pero decía, no obstante, la palabra de Dios es predicada. Y por eso me gozo y me gozaré aún. Que nuestro Dios nos bendiga. Y dice el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu, ¿de quién? De Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Y aquello, querido hermano, sabe que la otra vez meditaba en la palabra de Dios en este pasaje y decía, pareciera que estos hombres fueran, querido hermano, allí, como le digo, como que no fueran reales, como que esto nunca sucedió, porque cómo acontecían aquellas cosas. Parecieran como que fueran superhéroes, como diciendo, no, ¿cuándo yo voy a ser así? Y lo vemos lejos, querido hermano, de nuestra vida. Y aquello, querido hermano, venía quizá una tristeza porque decía, yo, Señor, predico el mismo Dios que predicaba Pablo. Pero cuánto más me hace cambiar, me hace falta cambiar mi vida, me hace falta más acercarme a este Dios maravilloso. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios, querido hermano, también pueda salir con virtud del cielo. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, querido hermano. Imagínense lo que Él decía, que tenía confianza, y no decía como algunas veces, sino que decía como siempre. Él siempre tenía, querido hermano, confianza, y no dijo, querido hermano, tan solamente para vida. ¿Por qué? Porque muchas veces usted cree, cuánto decimos, usted estará preparado, querido hermano, si hoy día le pasa algo. Si se muere, ¿usted está confiado o no está confiado? Imagínese, viene Dios en el día de hoy por nuestra vida. ¿Qué podremos decir? Señor, estoy aquí, ya sea por vida o para muerte. Y después meditamos, querido hermano, y miramos quizá nuestra vida. Es que me gustaría quizás tener esto, me gustaría quizás poder ver crecer a mi hijo. Pero, ¿y qué es más importante? ¿Acaso, querido hermano, muchas veces está ese pensamiento humano? ¿Pero acaso no creemos que Dios puede cuidar mejor a nuestra familia? Pero sería triste. Pero es que yo quiero estar en esta vida. Quiero vivir muchas cosas.
Pero este hombre, querido hermano, sabe que a ella no le importaban aquellas cosas, sino que él lo que le importaba era servir a este Dios maravilloso, era que muchos pudiesen creer este evangelio de verdad, era que muchos, querido hermano, pudiesen acercarse a esta salvación tan grande que nuestro Dios dejó bajo esta tierra. Dice, miren lo que dice el 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Y sabe que, querido hermano, hay algo grande que cuando meditaba este pasaje, muchas veces, querido hermano, meditaba en un pasaje anterior que el apóstol Pablo decía, ¿sabes qué? Siento dolores de parto también, hasta que Cristo sea formado en mí. Y allí el apóstol Pablo también me hacía meditar algo, querido hermano, que él, cuando Dios se le acercó a su vida, dice que el evangelio se le reveló y que fue apóstol no hecho por los hombres, sino por Jesucristo. Pero usted cree, querido hermano, que eso lo hizo quizás perfecto enseguida. Imagínese, le reveló el evangelio, pero ¿qué es lo que hizo él? Antes de seguir predicando, se acercó a los pies de Gamaliel para ser instruido en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Después, querido hermano, predicaba y decía que sentía dolores de parto, a pesar de que Dios se le había presentado. Pero él, querido hermano, aún anhelaba seguir, querido hermano, la perfección de Cristo. Él anhelaba seguir esforzándose. Él anhelaba, querido hermano, seguir de que Dios pudiese tomar control completo de su vida, querido hermano. Y aquello que es lo que medito cuando muchas veces pienso y digo, Señor, ¿estará bien con lo que tengo en el día de hoy o habrá más allá algo? O quizás habrán cosas más grandes para mi vida. O quizás, querido hermano, ya no hace nada más falta en nosotros. ¿Usted cree que es necesario que busquemos más a Dios? ¿Usted cree que va a poder ver cosas más maravillosas que en el día de hoy no entienden? Porque muchas veces, querido hermano, creemos que lo entendemos todo. Pero cuando nos acercamos a Dios hemos entendido que no hemos comprendido nada. Pero cuando nos alejamos de Dios pensamos que lo entendemos todo. Por eso, querido hermano, tenemos que acercarnos delante de aquel que es dueño de la sabiduría, delante de aquel que es dueño del entendimiento. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Y dice, porque para mí el vivir es Cristo. Llegó un momento donde el apóstol Pablo, querido hermano, como le decía, dijo, yo ya no quiero ser grande, sino que yo quiero ser débil. Porque he entendido, Señor, que tú te fortaleces en mi debilidad. Porque habían cosas, Señor, que yo era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley decía irreprensible. Que decía circuncidado el 8º día. Era un gran hombre en este lugar, tenía mucho lenguaje, pero ¿sabe qué? Dijo que todas estas cosas las tiro por basura para ganar el conocimiento que da Cristo. Por eso, ¿qué somos delante de la presencia de Dios? No somos nada. Y él entendió, querido hermano, que lo que quizás él en la carne lo enaltecía, él tenía que humillarse delante de la presencia de Dios, porque nadie es nada delante de Dios, porque la palabra de Dios nos deja algo claro, nos deja algo maravilloso, querido hermano, que lo más necio de Dios es lo más sabio de los hombres, querido hermano. Entonces, ¿qué podemos decir, Señor? ¿O qué podemos nosotros reclamarle a Dios si Él, querido hermano, tiene todas las cosas y no hace nada mal? Él hace todo bien, Él es el perfecto. Él es santo, querido hermano, Él es digno. Él habita en la luz inaccesible. Nosotros somos barro, nosotros somos polvo, querido hermano. Él, querido hermano, es el que se merece toda la honra y toda la gloria. Que nuestro Dios nos bendiga. Mire, dice, mas si al vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Aleluya. Imagínense, querido hermano. Y miren lo que dice más abajo, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrello,
teniendo deseo de partir, ¿y a dónde? Y estar con Cristo. ¿Qué es lo que dice? Lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pero ¿sabe qué? Él ya no se amaba a sí mismo. Ahora puede entender, querido hermano, lo que Dios quiere decir cuando dice, querido hermano, que el amor de Dios no mira lo suyo propio. El amor de Dios no tiene envidia. El amor de Dios se jacta, querido hermano, y en la justicia. Y allí, querido hermano, medito en aquellas cosas y digo, Señor, cuando tú dices que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, el apóstol Pablo me hizo entender qué es amar. ¿Por qué? Porque cuando veo y dice que para mí el morir es mucho mejor, pero él prefería estar vivo por causa de vosotros. Porque sé, porque quizás decía, a muchos de ustedes le hace falta quizás muchas cosas. Y si fuera porque quizás aquellos hombres pudieran ser perfeccionados, él entonces preferiría vivir. Aunque lo mejor para él es morir, pero él ya no miraba lo que era mejor para él, sino que lo que era mejor para ellos. Y nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Y ahí decía, Señor, ¿qué tan lejos estoy de estos pensamientos? ¿Qué tan lejos estoy de lo que pensaba el apóstol Pablo comparado con mi vida? No estoy preparado para poder decir aquellas palabras. Porque ¿cuántos podemos decir, no, Señor, para mí el morir es ganancia? ¿Estaremos todos preparados? Quizás sabemos que es así, pero ¿qué dice nuestro corazón? Porque Dios, querido hermano, no mira lo que salen de nuestros labios tan solamente. Dios mira el corazón del hombre. Dios sabe, querido hermano, quiénes están preparados para decir aquellas cosas y quiénes no. Que nuestro Dios nos bendiga. Mira el versículo 25, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Miren qué maravilloso, querido hermano, y cómo él aconsejaba a la iglesia. Él anhelaba ver a sus hermanos, pero él les pedía, ¿saben qué? Aunque yo esté presente o esté ausente, les voy a pedirle estas cosas, que puedan estar dignos como debemos estar dignos delante de la presencia de Dios. Dice que tenemos que vestirnos como escogidos. Que nuestro Dios nos bendiga, querido hermano. Y dice el versículo 29, porque a vosotros os es concebido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Si nuestro Dios nos bendiga, imagínense. Por eso que muchas veces en aquel tiempo, muchos decían, no, ya viene, parece como que viene Cristo. Porque cuando decían que iban a venir tribulación y muchas cosas, iban a venir persecución, muchas veces decían ellos que ya se acercaba a Cristo, pero el apóstol Pablo decía, ¿sabe que todavía no viene? Pero estas cosas que yo he pasado, ustedes también las van a tener que pasar. Pero ¿sabe qué, querido hermano? Pero yo creo que ellos creyeron en el Dios que adoraba a Pablo, y en el Dios, querido hermano, que predicaba aquel hombre. Porque aquello, querido hermano, era el anhelo de su corazón. No que creyeran en Él, sino que creyeran en el que predicaba Él, que es el nuestro Señor Jesucristo. Por eso, querido hermano, y lo bueno que Él decía, ¿sabe que ustedes han visto todo lo que ha pasado en mi vida? He sido allí quizás prisionero, he sido encarcelado, pero Dios me ha librado.
Dios, querido hermano, como había hecho grandes obras en este hombre. Entonces cuando ellos vieron aquello, ellos aún confiaban más en Dios. Y por eso, querido hermano, es importante que en nuestra vida haya en ello. Para que cuando prediquemos la palabra de Dios podamos predicar con libertad. Cuando le digamos, como decían muchos, querido hermano, aquellos que no tienen quizás familiares que han conocido a Dios, ¿usted cree que es importante predicar con nuestro hecho? ¿Usted cree, querido hermano, que habrá virtud de Dios allí? Cuando predicamos y ven que en nuestra vida, querido hermano, hay buenas obras, cuando en nuestra vida hay un cambio, ¿usted cree que aquello, querido hermano, también no es una predicación? Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, para que podamos, querido hermano, llevar el Evangelio, pero no el que lleva el hermano Pedro, no el que llevamos en nuestra vida, sino el Evangelio que está trazado en la palabra de Dios, porque ese es el verdadero. Así que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Este es el mensaje, la palabra de Dios. Vamos a estar invitando a nuestro pastor que pasa hasta este lugar, y va a estar pasando nuestro hermano coordinador, para que sigamos alabando y bendiciendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Doblamos nuestra rodilla ante nuestro Rey.